Ahí veía en el chat que me habían preguntado si había dos laboratorios. Creo que en algún momento lo mencioné, pero si no quedó como respondido, pues bueno, no lo había leído. Sí, efectivamente, acuérdense que tenemos el trabajo práctico de destilación esta semana y si mal no recuerdo, en 2 semanas, 3 semanas, estaríamos teniendo el de recristalización. Son dos trabajos prácticos, efectivamente. ¿Sí? Bien. Comparto. Vamos por la presentación de hidratos de carbono. Bien, ¿se ve ahí? Sí, profe, se ve. Bárbaro. Bueno, hidratos de carbono. Básicamente, como su nombre lo dice, son hidratos de carbono. También se llaman, bueno, ahora vamos a ver por qué, pero básicamente es la fórmula. Ahora vamos a ver. Biomoléculas, esto es lo que siempre venimos diciendo, son 4 las biomoléculas más importantes. Esto hace lo que es la bioquímica o la química biológica. Aquí estamos como enredando un poco lo que sería química orgánica con bioquímica, en donde justamente nosotros estuvimos viendo las proteínas, la clase anterior, los lípidos en la parte anterior de esta clase, y ahora veríamos los hidratos de carbono o carbohidratos. Los ácidos nucleicos es un tema que no vemos, pero bueno, todos son igual de importantes como biomoléculas que sostienen justamente el proceso de la vida. Los carbohidratos, justamente su nombre viene, creo que estaba escrito acá, pero bueno, me adelanto, a que la fórmula es justamente carbono, hidrógeno 2, oxígeno, que se repiten n cantidad de veces. Entonces, justamente la relación es una molécula de agua por cada átomo de carbono que hay. De ahí el nombre de carbohidratos, ¿sí? O hidratos de carbono. Desde el punto de vista químico, se puede decir que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. O sea, tienen varios oxidrilos con un grupo aldehído o varios oxidrilos con un grupo ceto, como vamos a ver más adelante. Bueno, son moléculas muy, muy importantes y muy abundantes, tanto en el reino vegetal como en el reino animal, en donde justamente las características es principalmente, además de una función estructural minoritaria, en su mayoría o su función más importante es la de almacenar y repartir energía en la célula. Fíjense en cuanto a importancia, fíjense todas las células que se conocen pueden realizar glucólisis, esto es la obtención de energía a partir de la ruptura o hidrólisis de la molécula de glucosa, y esto habla de una cierta unidad de todo el sistema vivo que se conoce en la Tierra. Y de ahí, bueno, en gran parte es que la importancia de la glucosa en el metabolismo celular y la importancia justamente de otras moléculas que son macromoléculas, que son almacenamiento, constituyen almacenamiento de glucosa, como por ejemplo el almidón, que es una reserva de glucógeno en el reino vegetal, o el glucógeno, que es el equivalente al almidón, pero en el reino animal. Después otro polímero también de glucosa, de unidades de glucosa, es la celulosa, pero que no forma parte de reserva de energía, como eran los dos anteriores, sino más bien tiene la celulosa, como así también la hemicelulosa, tienen la función de estructural, forman parte de la pared celular de las células vegetales. ¿Cómo se clasifican los hidratos de carbono? Bueno, básicamente se pueden clasificar de distintas maneras. Por la posición del grupo carbonilo, o sea, si está en el carbono 1 es un aldehído y serán aldosas. Si está en un carbono intermedio es un grupo ceto, será una cetosa, ¿sí? A su vez, por la cantidad de átomos de carbono que tenga, podremos estar hablando de triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, ¿sí? O estaremos hablando de aldotriosa, cetotriosa, cetopentosa, aldohexosa, ¿sí? Según de qué tipo estemos hablando de qué grupo funcional estemos hablando, pero siempre estamos contando la cantidad de carbonos en este caso.
o también por la cantidad de unidades de sacáridos, o sea, unidades de monosacárido. Entonces podremos tener monosacáridos, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la fructosa, disacáridos, si son uniones de dos monosacáridos, un ejemplo es la lactosa, otro podría ser la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, o ya bien estaremos hablando de polisacáridos, si tenemos un número considerable de monosacáridos unidos entre sí, como por ejemplo la celulosa, como por ejemplo el almidón que mencionamos antes, como por ejemplo el glucógeno que mencionamos antes. Esto podríamos hacer una analogía con el tema de aminoácidos de la semana pasada, y fíjense, esto podría ser el equivalente a un aminoácido, o podríamos decir un monosacárido es a un aminoácido, como un disacárido es a un dipéptido, por ejemplo, y como un polisacárido es a un polipéptido o a una proteína. Por ejemplo, si hacemos una analogía, ¿no? Justamente, monosacáridos, estamos hablando de que vamos a tener una sola molécula de este polihidroxicetona o polihidroxialdehído. Normalmente se mencionan con la terminación osa, ¿sí? Y de acuerdo al número de carbono vamos a hablar de triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc. El representante más importante en este caso es la glucosa por lejos. Acuérdense que como el monosacárido más importante, no solo el más abundante, sino el más importante fisiológicamente hablando, es la glucosa. Los oligosacáridos estaremos hablando de 2 a 10 monosacáridos, en donde aquí, por ejemplo, tenemos disacáridos, trisacáridos, etc. Y un ejemplo, por ejemplo, es la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche, que es una mezcla entre galactosa y fructosa, por ejemplo. Después podemos tener los polisacáridos, que justamente están compuestos por más de 10 monosacáridos unidos entre sí. Y aquí tenemos los ejemplos que yo les había dicho anteriormente. El almidón, como reserva en el reino vegetal, el glucógeno, como reserva energética en el reino animal, la celulosa, también como un polisacárido en el reino vegetal, entre otros ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos de monosacáridos, los más importantes o relevantes, la glucosa por lejos, y le podría estar siguiendo la galactosa y la fructosa. Algunas características de los monosacáridos, normalmente se nombran según dos características, como medianamente estábamos mencionando antes, según sea aldehído o cetona, y a su vez según el número de carbonos que tengan. Pueden ser 3, 4, 5, 6. Entonces, de este modo podremos tener, por ejemplo, si estamos hablando con 3 carbonos, si es grupo aldehído, vamos a estar hablando de una aldotriosa, ¿sí? Si estamos hablando, el ejemplo es el gliceraldehído, por ejemplo. Si estamos hablando de un grupo ceto, estaremos hablando de una cetotriosa. Y un ejemplo clásico es la dihidroxiacetona, ¿sí? Después, por ejemplo, podemos tener el grupo aldehído con 6 carbonos, una aldohexosa. Y así podemos tener las distintas combinaciones que querramos. Fíjense, de acuerdo al número de cantidad de carbonos, tenemos las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, y hasta podemos tener hasta 7 carbonos heptosas, ¿sí? Y aquí hay algunos ejemplos más representativos. En cuanto a isomería, los hidratos de carbono, como también los aminoácidos lo tenían, vamos a tener isomería en cuanto a la parte de isómeros ópticos, ¿sí? Vamos a tener, por analogía a lo que era el gliceraldehído, vamos a tener aquellos azúcares que tengan el oxidrilo del carbono quiral, el oxidrilo hacia la izquierda, van a ser los L azúcares, o sea, L y la molécula que corresponda. Y si el oxidrilo se encuentra del carbono quiral, se encuentra a la derecha, será la D correspondiente, o sea, la D y el azúcar que corresponda. Si fuera la glucosa, el que tenga el oxidrilo a la izquierda será la L-glucosa y el que tenga hacia la derecha será la D-glucosa, ¿sí? A diferencia de los aminoácidos, ¿se acuerdan qué isómeros de aminoácidos los que formaban parte de las proteínas? O sea, los que tenían valor biológico. ¿Los L eran? Los L, exactamente.
Aquí con los azúcares va a ser lo opuesto. Van a ser los isómeros D los de importancia biológica. ¿Sí? O sea, bueno, acá tenemos el ejemplo que yo les comentaba, lo de dextro rotatorio y levo rotatorio. El que tenga el oxidilo a la derecha van a ser los positivos o también conocidos como los D. Los de a la izquierda, los negativos, también conocidos como L. ¿Sí? L a la izquierda, D a la derecha. Y justamente los azúcares de la serie D van a ser los que forman parte del metabolismo celular, a diferencia de los aminoácidos que eran los L. ¿Sí? Y ustedes me dicen, pero ¿y el oxidrilo de qué carbono? Sería el oxidrilo, la analogía siempre es con el gliceraldehído, y después para formar los distintos azúcares vamos agregando carbonos entre el carbono quiral y el grupo aldehído. ¿Sí? Aquí. ¿Está? O sea, vamos sumando vamos sumando carbonos para arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre vamos a tener que mirar el carbono penúltimo sería, para decir si este es un D o es un L. Fíjense, vamos agregando carbono hacia arriba, vamos agregando carbono hacia arriba, pero siempre nos quedamos con el penúltimo carbono, que es el que estamos mirando si el oxidrilo está a la derecha. Y aquí todo tiene el oxidrilo del carbono penúltimo quiral a la derecha, entonces por eso son todos de la serie D. Tengan 3 carbonos, tengan 4 carbonos, perdón, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos o 6 carbonos. ¿Sí? O sea, por eso acá tenemos las tetrosas, las triosas, las pentosas y las hexosas. Todos tienen grupo aldehído, entonces por eso son todas aldo, 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 aldo en este caso. Pero justamente el concepto de la D de este azúcar es por este oxidrilo a la derecha en el último carbono o en el penúltimo carbono, pero es el último quiral que hay en la estructura. ¿Sí? Y acá tenemos la serie D de las cetosas. Fíjense, tenemos, aquí vendríamos a hacer el ejemplo, lo tenemos acá, la cetotetrosa, y vamos agregando carbonos entre el grupo ceto y entre el carbono quiral que estamos mirando, que es el penúltimo siempre. El penúltimo carbono, o sea, el último quiral. ¿Sí? Y entonces así tenemos también la serie D, pero de las cetosas. Acuérdense, los azúcares D son los que tienen importancia biológica en este caso, a diferencia de los aminoácidos, que son los L-aminoácidos, los de importancia biológica. Un concepto que se usa también en los hidratos de carbono son el de epímeros, que básicamente, fíjense, al observar las estructuras de algunos carbohidratos o hidratos de carbono, podemos comprobar que varios pares de aldosas difieren la configuración de un carbono asimétrico. O sea, en el carbono 2 pueden diferir para un lado y para el otro, en el carbono 3 para un lado y para el otro. ¿Sí? O sea, según de qué lado esté el oxidrilo, podemos tener distintos isómeros. Fíjense, entre la D-galactosa y la D-glucosa tienen la misma estructura, pero difieren en el carbono 4. ¿Sí? Difieren en el carbono 4. En donde entonces son epímeros en carbono 4. Esta, la D-glucosa y la manosa, son epímeros en el carbono 2. ¿Sí? O sea, tienen distinta configuración en un carbono. Después también los hidratos de carbono, esto lo habíamos mencionado en algún momento, pueden tener estructuras cíclicas. Fíjense que el aldehído puede reaccionar con un alcohol, esto ustedes ya lo han visto, en lo que se forma una reacción de un hemiacetal. ¿Sí? Y a su vez entonces también podría con una segunda molécula reaccionar del alcohol para formar un acetal, llegado el caso. Entonces, si se forman parte de la misma molécula, se forma un hemiacetal cíclico. O sea, los monosacáridos, reaccionando su grupo aldehído con uno de sus grupos alcohólicos, pueden ciclarse formando hemiacetales, o sea, estructuras cíclicas, tanto de 5 carbonos, perdón, de 5 átomos, en los cuales uno de ellos es un oxígeno, o de 6 átomos, o sea, estructuras pentagonales o hexagonales,
por la formación de un hemiacetal. Y de esta manera me quedan, por ejemplo, estructuras de azúcares cíclicos. Entonces puede quedar glucopiranosa, porque tiene un anillo piranósico, o fructofuranosa, porque tiene un anillo furanósico, en donde uno de los átomos es el oxígeno que estaba formando parte del alcohol de uno de los carbonos. ¿Sí? Esta es una característica que tienen los azúcares, los monosacáridos. Pueden ciclarse, y de hecho lo hacen en solución acuosa. Entonces, fíjense, nosotros podemos tener una molécula de un hidrato de carbono abierta que luego se puede, nosotros lo dibujamos de otra manera, como ciclándose, en donde justamente luego reacciona este grupo carbonilo con el grupo alcohólico y se unen este oxígeno con este carbono, cerrando el anillo, quedando un anillo de 6. ¿Sí? Este es el carbono 1, o sea, tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos el carbono 1, que reaccionó con un grupo alcohólico, queda el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Sí? Los monosacáridos forman justamente anillos o estructuras cíclicas hemiacetálicas. Bueno, acá tiene más información de lo mismo que recién hablamos. Aquí está justamente cómo se puede cerrar la estructura, el anillo. Y es interesante mostrar esto. Cuando el anillo se cierra, o sea, cuando se va a formar la unión de este oxidrilo, que es un grupo de alcohol, con el carbono del carbonilo, el oxígeno, que después se forma oxidrilo, puede quedar hacia arriba, cuando esto se hace tetraédrico, puede quedar hacia arriba o puede quedar hacia abajo. Y da origen también a dos tipos de moléculas, de isómeros, que son bueno, quizás más adelante, los anómeros alfa y beta. Fíjense, cuando se forma la estructura cíclica, esto aquí tiene libre rotación hasta que se genera un ataque al carbono del carbonilo. Y entonces este oxígeno se transforma en oxidrilo, quedando arriba o quedando abajo. Y aquí genera entonces dos tipos de isómeros que se conocen como anómeros. El anómero alfa, si el oxidrilo está abajo, y el anómero beta, si el oxidrilo queda arriba. ¿Sí? Este es otro tipo de isomerización que puede ocurrir cuando se cicla el monosacárido. Creo que aquí no me salté nada de lo que tenía para explicarles importante. Los anómeros que se generan. Entonces, fíjense, para el caso de la glucosa, que es el monosacárido más importante, coexiste en solución. La glucosa se encuentra en la estructura abierta, ¿sí?, con la estructura cerrada, que la estructura cerrada a su vez también coexisten el anómero alfa y el anómero beta. ¿Sí? Es porque cuando se genera el ataque de este oxígeno que reacciona con el grupo carbonilo, puede quedar justamente el oxígeno abajo, que después forma el oxidrilo, o puede quedar arriba formando el oxidrilo. Y de esta manera quedan estos dos isómeros que se conocen como anómeros. Son dos configuraciones posibles. Alfa de glucosa y beta de glucosa. La glucosa también la van a poder... Sí. Perdón, profe, no. Digamos, ese cambio en el espacio, digamos, le confiere algún cambio en alguna característica o en la forma de unirse a otra molécula, por ejemplo, ¿o no? No. Sí difieren estos anómeros en cómo se unen, por ejemplo, cuando forman polisacáridos. Por ejemplo, claro, porque yo me acordaba de estos enlaces beta o enlaces alfa. Exactamente. Estas características se confieren ahí y esto repercute muchas veces en el tipo de enzimas que estemos hablando que puedan hidrolizar o no esos enlaces. Esa puede ser la característica diferencial.
que estas glucosas alfa o beta, según cómo se unan, nosotros tenemos enzimas o no, nosotros me refiero a los distintos organismos superiores, tenemos enzimas que pueden romper las uniones alfa o beta glucosídicas, que son las uniones cuando se unen hidrato de carbono con hidrato de carbono. Eso puede repercutir por ese lado, pero en cuanto a propiedades, por otro lado, más allá de propiedades físicas, pero si no propiedades biológicas, no habría mucho más para mencionar. Básicamente es por los enlaces que generan cuando se polimerizan. Claro. Gracias. No, por favor. Entonces, por ejemplo, la glucosa es la más abundante de los hidratos de carbono, de los monosacáridos. Puede que lo lleguen a ver como dextrosa, en los libros también, debido a sus propiedades dextrorotatorias. Bueno, se encuentra es ubicua, se encuentra, bueno, libre en la miel, en frutos maduros, tanto en la sangre también, o sea, es el combustible por excelencia de las células, ¿sí? Y se almacena formando polisacáridos como el almidón, la celulosa, el glucógeno. La celulosa no es la forma de reserva, sino más bien para formar estructuralmente las paredes de las células vegetales. También forma parte de disacáridos de interés como la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el azúcar común, como así también la lactosa, que vendría a ser el azúcar de la leche, ¿sí? La galactosa, después otro monosacárido de interés también, al igual que la glucosa. Excepcionalmente se encuentra libre, si normalmente se encuentra junto con la glucosa formando la lactosa, como bien les decía recién. Es un estereoisómero de la glucosa, difiere en la configuración del carbono 4 y bueno, también obviamente tiene su forma alfa y su forma beta. Manosa es otro ejemplo, es un poquito ya menos normal, menos natural, menos importante si lo comparamos contra galactosa o contra fructosa. Es una, fíjense, aldoxosa también integrante de distintos tipos de oligosacáridos. Se encuentra asociada a las glicoproteínas en los animales. También se obtiene por hidrólisis de algunos polisacáridos en vegetales denominados mananos. Y es un epímero de la glucosa en carbono 2. Fíjense que están muy emparentadas las moléculas. La fructosa es otro monosacárido de sumo interés. Es también llamada levulosa debido a sus características levo-rotatorias. Desvían el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. Se encuentran libres en frutos maduros, por ejemplo. La fructosa siempre se dice que es el azúcar de las frutas, ¿no? Posee una función ceto o cetona en el carbono 2 de la estructura. Se encuentra en forma cíclica por unión hemiacetálica entre carbono 2 y carbono 5, o sea, da anillo de 5 aquí, a diferencia de las anteriores que daba anillos de 6, ¿sí? Y da un anillo justamente furanósico, y de ahí es que se le dice fructofuranosa, también con sus anómeros alfa y beta. Tenemos también otras pentosas. La de mayor importancia suele ser a veces la aldopentosa de ribosa, que tiene una característica nada más ni nada menos que formar los ácidos ribonucleicos, o sea, el ARN. ¿Sí? También existe, fíjense, como anillo típico de 5, como la ribofuranosa, la alfa y la beta. Aparte la forma abierta. Hay distintas características o reacciones que cumplen los monosacáridos, o sea, más allá de las reacciones biológicas, bioquímicas, en las cuales están inmersos, digamos, los monosacáridos en la célula, hay distintas reacciones, podríamos llamarlas in vitro, en laboratorio, que justamente experimentan estos monosacáridos. Y básicamente tenemos, bueno, acá, hay varias. O sea, las más importantes, digamos, las reacciones secundarias en medio básico. O sea, podemos tener, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes de lo que vendrían a ser los azúcares, es normalmente reaccionar con reactivos básicos. Entonces, por eso muchas veces se evitan las reacciones en medios básicos porque generan reacciones
que tiene el grupo funcional, se elimina de forma reversible, ¿sí? O sea, la base me extrae el protón, queda la carga negativa aquí, y luego lo que puede pasar es justamente que se vuelve a reprotonar, ¿sí? Para producir en cualquier lado del enolato, volviendo a dar las otras dos configuraciones. Al venir el protón por el otro lado, o bien se me genera un reordenamiento enodiol, exactamente, en donde justamente se me va el protón, se genera este doble enlace, porque se pone en juego, o sea, queda negativo el oxígeno del carbonilo. Hola. Hace un rato se cortó y recién se cortó bastante también el audio. Ah, disculpen, ¿qué parte no se escuchó? Y lo que está diciendo ahora, es más, de hecho no se ve tampoco en pantalla. Sí, a mí también No fue se- la presentación también, sí. A ver, muevo la diapo. ¿Ustedes están viendo Sí, algo ahora? una diapo atrás, me parece. Epimerización. Me parece. Perfecto. Y ahora reordenamiento enodiol. Si No, está no se presentando, escucha yo no lo veo, ¿no? No veo nada tampoco. ¿No se ve? A ver, ahora veo cómo puedo hacer. Un segundito. ¿Se ve la presentación ahora? ¿Se escucha? Te Pucha. escuchamos, pero no sé. Bueno, aguántenme un segundito que me desconecto y vuelvo a conectarme, a ver si mejora. Un Ok. segundo. Hola. ¿Se escucha? Bárbaro. A ver si se puede visualizar Sí, sí, se escucha. la presentación. Bueno, cualquier cosita me avisan. Les comentaba entonces, la epimerización es una de las reacciones indeseables, digamos, de lo que vendría a ser con los hidratos de carbono en medio alcalino, debido a que justamente la base me extrae un protón y ese protón puede volver incluso del otro lado y me genera un epímero, o sea, un isómero en ese carbono, ¿sí? Donde me queda el oxidilo por un lado y el oxidilo para el otro lado. La otra reacción indeseable es un reordenamiento enodiol, en donde al extraerse este protón, justamente, lo que ocurre puede ser es que se me cambie la función, en donde yo tenía el carbonilo, se genera la función alcohólica y se forma el grupo ceto, en donde en el carbono que se había ido el protón inicialmente. O sea, es por el equilibrio enodiol, ¿sí? Y entonces, donde yo arranqué con una aldosa, me termina quedando una cetosa, ¿sí? Esto es lo que se llama reordenamiento enodiol. Ambas reacciones son indeseables. Entonces, por eso normalmente se evita trabajar con medios alcalinos, porque justamente se me puede deteriorar o ir el azúcar original, que es con el que yo quiero trabajar.
Otra reacción de los hidratos de carbono, por ejemplo, es la reducción. O sea, normalmente podemos trabajar con monosacáridos, reduciéndolos del clásico modo que ustedes conocen, con hidrógeno molecular y un catalizador como níquel, por ejemplo, y de esta forma los azúcares se reducen a alcoholes, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, de una aldohexosa que tenemos aquí, nos queda, por ejemplo, que esta sería la glucosa, nos queda el glucitol, ¿sí? También conocido como desorbitol, por ejemplo, ¿sí? O sea, pasar del aldehído, reducirlo a un alcohol. Otra reacción que puede ocurrir es, ustedes saben, también podemos oxidarlo. O sea, por ejemplo, los monosacáridos se pueden oxidar por una gran variedad de reactivos. Y aquí entonces el grupo aldehído se puede oxidar fácilmente. Entonces, en la oxidación, ¿qué nos va a quedar? Bueno, los reactivos, ¿cómo se pueden oxidar? Se puede usar agua bromada o se puede usar, por ejemplo, ácido nítrico. Y de esta manera lo que nos quedamos es, del grupo aldehído lo pasamos a un grupo ácido. ¿Sí? Todo esto es para muchas veces distintas reacciones de interés que se quieren llevar a cabo a partir justamente de azúcares o de monosacáridos. Después, en la oxidación de monosacáridos también tenemos la prueba o la reacción de Tollens, que esta ustedes la conocen, ¿no? Que era una reacción característica de aldehídos, en donde, acuérdense, era el reactivo de Tollens que utilizaba nitrato de plata, o sea, en realidad amoníaco con plata, el medio alcalino. ¿Y qué se generaba? Se oxidaba el aldehído y se reducía la plata, que era la que precipitaba y daba el espejo sobre las paredes del recipiente, ¿no? El tema es que una aldosa tiene un grupo aldehído que va a reaccionar con Tollens para dar justamente un ácido y formando el espejo de plata. El inconveniente es que el reactivo de Tollens es fuertemente alcalino. ¿Y qué ocurría acá? Se nos va a epimerizar el azúcar y a su vez puede haber reordenamiento en odiol. Con lo cual, fíjense, los azúcares, en este caso, ¿qué es lo que pasa también? La parte aldehído pasa a acetona también. Entonces también reaccionan. Acá. La prueba de Tollens no puede diferenciar entre aldosas y cetosas. ¿Por qué? Justamente porque los que tienen grupo ceto, por este reordenamiento en odiol, también me va dando el grupo aldehído, y el grupo aldehído es el que reacciona. ¿Sí? Entonces, el ensayo de Tollens, ustedes bien lo saben, me permite diferenciar aldehídos de cetonas. Pero en el caso de los azúcares, por la estructura que tienen los monosacáridos, se me puede, en el medio alcalino, ustedes saben que ocurren estas reacciones que vimos antes, que son indeseables, la epimerización y el reordenamiento en odiol. Por este tema, de este reordenamiento, todos los azúcares, tengan grupo aldehído o grupo ceto, siempre pasan al grupo aldehído y van a reaccionar, a medida que se genera un poquito aldehído, reacciona con Tollens y se va desplazando ese equilibrio, hace la formación de más aldehído y va reaccionando con Tollens. Entonces, lo que quiero decirles es que todos los azúcares van a reaccionar con Tollens. Y entonces, Tollens no me permitiría diferenciar entre aldosas y cetosas. ¿Se entiende el concepto? Sí, creo que sí. ¿Sí? O sea, ustedes ya saben de las clases anteriores de compuestos carbonílicos que el reactivo de Tollens me permite diferenciar aldehídos de cetonas. El tema es que el reactivo de Tollens utiliza un medio alcalino y los azúcares realizan una reacción indeseable en medio alcalino, que es la conversión enodiólica, o sea, me pasa de grupo ceto, se me interconvierte a aldehído y viceversa. Entonces, si yo tengo un reactivo que me consume aldehído, me desplaza el equilibrio y todo el grupo ceto que hay se me pasa aldehído. Entonces yo voy a ver que el azúcar está reaccionando, pero no me sirve para decir este azúcar es una aldosa, porque también las cetosas, como pueden pasarse aldosas en medio alcalino, van a reaccionar también. Esa es la idea. ¿Sí?
Bárbaro. La otra reacción de los azúcares que es conocido es la formación de glicósidos, que es justamente la de los hemiacetales, que es lo que estábamos hablando. Los azúcares pueden reaccionar justamente la parte que tiene el grupo carbonílico, ¿sí? Reaccionar con un alcohol, ya sea de la misma molécula o de otra molécula, para dar justamente hemiacetales, ¿sí? Esta es la base de la reacción de polimerización que forman los azúcares cuando forman, por ejemplo, almidones, como cuando forman, por ejemplo, glucógeno, como cuando forman, por ejemplo, celulosa, ¿sí? Se forman los enlaces glucosídicos a partir justamente del carbono que tiene la función aldehído con otro carbono que tiene el grupo alcohólico. Y de ahí se van formando las uniones O-glucosídicas, se denominan, que justamente según el oxidrilo sea alfa o beta, vamos a tener las uniones beta o alfa glucosídicas, que son las que caracterizan justamente a los polisacáridos. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Otra reacción de los hidratos de carbono es el acortamiento, o sea, es clásico querer, si tenemos un hidrato de carbono, poder llegar a tener uno parecido pero con un carbono menos. Entonces está la reacción de degradación de Ruff o de Raff, la verdad que honestamente no sé bien cómo se pronuncia, pero básicamente esto fue por un químico alemán, Otto Raff, que básicamente allá a finales del siglo XX encontró una forma de justamente degradar los azúcares para que quede en un carbono más corto. Básicamente consta de una oxidación con agua de bromo, en donde lo que logra es que la aldosa se oxide a ácido aldónico y luego se hace reaccionar el ácido aldónico con peróxido de hidrógeno y sulfato de hierro. Entonces este grupo carboxilo se libera, se hidroliza como dióxido de carbono y se obtiene una aldosa en el carbono subsiguiente, se obtiene el aldehído en el carbono subsiguiente, quedando una aldosa de un carbono más corto. ¿Sí? Si antes teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, aquí me quedó 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. El del extremo que tenía antes el grupo aldehído se liberó como dióxido de carbono por medio de esta secuencia de reacciones. Y también existe lo opuesto, el alargamiento de la cadena, que es lo que se conoce como la síntesis de Kiliani-Fischer. Una aclaración, no hace falta que se sepa estas reacciones. Esto es simplemente a modo informativo, ¿sí? Esta síntesis básicamente lo que hace es añadir justamente un carbono a la cadena carbonada en el extremo, añadiendo un átomo de carbono en el extremo aldehído de la aldosa. O sea, lo que hace es jugar, fíjense, donde está el grupo aldehído, es con ácido cianhídrico en presencia de cianuro de potasio. Fíjense que se agrega un grupo ciano, ¿sí? Nitrilo, y lo que me queda entonces es luego reduciéndolo y luego hidrolizándolo. Entonces, lo que me queda, hidratándolo. Lo que me queda es donde se había unido el carbono con el nitrógeno, me queda el grupo carbonilo, y lo que me quedó justamente es, si tenía antes una aldosa de 3 carbonos, aquí me quedó una aldosa, pero de 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Sí? Esta es la idea. Entonces se puede acortar la cadena o se puede elongar la cadena de monosacáridos. Esto en cuanto a lo más importante de los monosacáridos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bárbaro. Los disacáridos, justamente como su nombre lo dice, estamos hablando de una unión de dos monosacáridos que van a dar un disacárido. Podemos tener, nosotros podemos unir justamente las moléculas de monosacáridos. Fíjense, para que me quede, los podemos unir de la forma
¿cómo decir? La parte de adelante de la molécula, o sea, del carbono que era el que tenía el carbonilo, con un carbono de la cadena intermedia de la otra molécula, quedándome el grupo del carbonilo libre, y esto es lo que se conoce como un disacárido reductor, porque esto todavía puede reaccionar en una reacción redox, o se puede unir como cabeza con cabeza las moléculas, o sea, los carbonos que tenían el grupo aldehído con el otro que tenía el grupo aldehído, y me queda un disacárido no reductor, porque fíjense que ya el resto que queda no puede tener una reacción redox. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como el carbono anomérico. La unión puede ser entre una molécula con carbono anomérico y un carbono que no es anomérico, quedándome el otro carbono anomérico libre, y esto es un azúcar reductor, o pueden ser carbono anomérico con carbono anomérico, y entonces ya no me quedan posibilidades de reacciones redox, y esto va a ser un disacárido no reductor. Y aquí surgen los tipos de uniones entre monosacáridos y monosacáridos. Podemos tener uniones o enlaces 1,4. ¿Qué sería el 1,4? Justamente lo que yo le decía, como cabeza-cola. O sea, estamos hablando, este es el carbono 1, ¿sí? El que tenía el carbonilo, 2, carbono 3, carbono 4. Y acá está con el 4, 1 con el 4 de la otra molécula. Esto es un enlace alfa 1,4. Alfa porque fíjense el oxidrilo está abajo, ¿sí? Entonces la unión va a ser entre estos dos, así. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el enlace O glucosídico. La otra forma es enlaces alfa 1,6, o perdón, alfa 1,6, ¿qué sería? Entre el carbono, creo que está el dibujito, bueno, vamos a, lo marco acá. El 1,6 sería con el carbono este, o sea, será el carbono 1 de una molécula con el 6 de otra. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Que en la molécula abierta sería el último carbono de la estructura. O también podemos tener carbono enlace 1,1, que es lo que yo decía, cabeza a cabeza. Se hace este carbono con este carbono, que sería esta estructura, algo parecido. Equivalente, pero en un anillo de 6. Entonces, de aquí es donde surgen, por ejemplo, si estamos hablando, enlaces glucosídicos quiere decir entre azúcar y azúcar. 1,4 es lo que yo le decía, entre qué carbonos. Y si es alfa, es cuál es la ubicación del carbono anomérico. O sea, si el oxígeno está para abajo, ¿sí? Será alfa. Si es beta, el oxígeno está para arriba, en lo que son los anómeros alfa y beta que yo les decía. De ahí viene. El oxígeno para arriba es beta. El oxígeno para abajo es alfa. ¿Sí? De ahí es donde ustedes van a poder ver los distintos tipos de enlaces que hay en los monosacáridos, entre ellos de alfa y beta, y de 1,4, 1,6, 1,1. No les vamos a dar mayor importancia, pero básicamente para que sepan de lo que estamos hablando. Y acá hay distintos ejemplos, distintos monosacáridos o disacáridos, en donde justamente tiene estas combinaciones con los enlaces de tipo alfa y beta, 1,6, 1,4 y 1,1. Bueno, la sacarosa es uno de los más importantes disacáridos, más conocidos. Normalmente la sacarosa es hidrolizada por enzimas que se conocen como invertasas, y que lo que hacen es liberar justamente los monosacáridos constituyentes, que en el caso de la sacarosa está formada por glucosa y por fructosa. Y ya para ir cerrando lo que vendría a ser la parte de hidratos de carbono, tenemos los polisacáridos, que justamente, como su nombre lo dice, los polisacáridos estamos hablando de muchas moléculas o muchos monosacáridos que están unidos entre sí. Los polisacáridos, ustedes van a poder ver que se dividen, o en bibliografía van a poder ver que se clasifican como homopolisacáridos, o sea, tiene un mismo tipo de monosacárido que lo forma parte. El típico ejemplo son los de reserva, almidón, glucógeno, entre los principales, o los estructurales, como yo les comentaba, celulosa, lignina, quitina, o si no podemos tener heteropolisacáridos, en donde tenemos dos o más tipos de monosacáridos que forman parte.
Y aquí tenemos no nitrogenados a su vez, como pueden ser la hemicelulosa, las pectinas, la goma arábiga, el agar, por ejemplo, o podemos tener heteropolisacáridos nitrogenados, que aquí tenemos, por ejemplo, los glicosaminoglucanos, que bueno, son estructuras un poco más complejas ya. Básicamente, para dar un poquitito más información sobre esto, bueno, los polisacáridos, como bien lo dijimos, están formados por numerosos monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos, lo que yo les decía, entre monosacáridos. Normalmente, si tenemos menos de 10, entre 3 y 10 unidades de monosacáridos, hablamos de oligosacáridos. Ya polisacáridos estamos hablando de 10 para arriba y mucha cantidad, ¿sí? Y bueno, lo que yo les decía, homopolisacáridos, un mismo tipo de monosacárido que lo forma parte, o heteros, si tenemos distintas clases de monosacáridos que forman parte de los mismos. Los ejemplos más importantes, los homopolisacáridos, el almidón como reserva energética en el reino vegetal, el glucógeno como reserva energética en el reino animal. Acuérdense, por ejemplo, a su vez, el glucógeno en los vertebrados superiores, incluyéndonos nosotros, tenemos también en distintos tejidos. Tenemos, por ejemplo, glucógeno hepático y glucógeno muscular, ¿sí? Tienen distintas funciones, en realidad tienen funciones de abastecer de energía a distintos tejidos, pero básicamente almacenan energía en general. El almidón, como yo les decía, reserva en vegetales, está compuesto, bueno, por amilosa y amilopectina. Fíjense que bueno, la amilosa, cómo está formada, de 1000 a 5000 unidades de D-glucosa, que están unidas justamente por enlaces alfa-glucosídicos. Y la amilopeptina, que está formado por 600.000 unidades de glucosa. ¿Y qué diferencia entre amilosa y amilopeptina? Básicamente radica en la cantidad de ramificaciones. La amilopeptina tiene una ramificación una ramificación cada 20 o 30 unidades de glucosa, o sea, tiene muchas más ramificaciones que lo que es la amilosa, que es una molécula, es un polisacárido más pequeño, por decirlo de alguna manera. El glucógeno, como yo les decía, es la principal reserva de energía en las células animales. Tenemos un glucógeno muscular, que justamente es para el movimiento, para el ejercicio intenso, digamos, para la energía del músculo, de la contracción muscular. Y tenemos el glucógeno hepático, que es para justamente reserva de glucosa, para mantener los niveles de glucosa en sangre normales entre comidas. O sea, mientras no estamos ingiriendo alimentos, mientras estamos en ayuna, el nivel de glucosa en sangre lo mantenemos constante dentro de un rango normal de glucosa, de concentración, gracias a que ese glucógeno hepático va hidrolizando ese glucógeno y va liberando glucosa a sangre constantemente, hasta que volvamos a ingerir alimentos o comida. Bueno, aquí tenemos también la celulosa, principal función es estructural en los vegetales, como yo les decía, tipo de uniones, beta 1,4 tiene aquí. Esto justamente es lo que yo les decía. No hace falta que lo sepan, pero según las uniones sean alfa o sean beta y sean alfa 1,4, o sea, sean 1,4 o 1,6, vamos a necesitar distintas enzimas para poder hidrolizar esos tipos de enlaces. Por ejemplo, en el caso de estas uniones, que son uniones beta 1,4, nosotros, el jugo digestivo de los humanos, no tenemos enzimas para romper estas uniones beta, ¿sí? Estas uniones beta no las podemos romper. Entonces, aquí estamos en un problema y no las podemos digerir. Por eso nosotros no podemos obtener energía de la celulosa, por ejemplo, ¿sí? Que sí lo pueden hacer los rumiantes, por ejemplo, ¿sí? Y en cuanto a los heterosacáridos o heteropolisacáridos, básicamente tenemos polímeros lineales, por ejemplo, ramificados, que tienen distintos monosacáridos. Aquí tenemos, bueno, los más importantes en la bioquímica humana, tenemos la fibra dietaria, los péptidos glucanos, glucosaminoglucanos, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, o sea, son variados, son
estructuras bastante complejas, pero bueno, básicamente la característica es que muchos de ellos no los podemos hidrolizar por medio de las enzimas que tenemos en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fíjense, hemicelulosa, pectinas, gomas, mucílago, lignina, que forman parte de la fibra dietaria, tienen estas características. Después, por ejemplo, los peptidoglicanos forman parte, por ejemplo, de las paredes celulares de las bacterias y según esta estructura que tienen, permiten teñirse o no y forman parte, no sé si habrán escuchado a veces de hablar de bacterias gram positivas o gram negativas, es según si se tiñen con la tinción de gram o no se tiñen con la tinción de gram. Entonces, en función si tiene este compuesto, se tiñen o no se tiñen y entonces se clasifican dos grandes grupos de bacterias y es importante muchas veces para hacer un diagnóstico de cuáles son las bacterias que están contaminando, generando una enfermedad e incluso en función de eso se puede saber con qué antibiótico tratarlas o no. Los glucosaminoglicanos, por ejemplo, también conocidos antes en una época en los libros más antiguos, figuran como mucopolisacáridos. Básicamente, bueno, son sustancias viscosas, gelatinosas y elásticas y actúan, por ejemplo, como lubricantes y amortiguadores en las articulaciones, por ejemplo, ¿sí? Se encuentran abundantemente en los tejidos conectivos, también formando parte de la matriz extracelular, ¿sí? Esto sería lo más importante que tenemos en cuanto a lo que vendríamos a hablar de los hidratos de carbono, tanto como monosacáridos, como disacáridos y como polisacáridos. La idea es justamente que tengan una noción de la estructura, de cómo se pueden clasificar. Es un grupo muy amplio de moléculas también. No es tan heterogéneo como los lípidos, ¿sí? Es un poco más homogénea la estructura, digamos, pese a que uno los puede clasificar con distintos planos también, teniendo en cuenta la cantidad de átomos de carbono, teniendo en cuenta si el grupo funcional es un aldehído o es un grupo ceto, etcétera, etcétera, ¿sí? O de determinados isómeros que podemos tener en el D y el L, o los anómeros alfa y beta. Pese a todo eso, suele ser un grupo, o es un grupo más homogéneo que lo que vendrían a ser los lípidos, que a su vez es un grupo un poco más heterogéneo todavía. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. No, ¿cómo medirla, por ejemplo? Justo me hicieron acordar. Si no hay dudas de esto, les muestro brevemente los lineamientos. Creo que lo tengo a mano, de cómo vendría a ser cómo tendrían que proceder, ¿sí? La idea sí, exactamente. Pueden buscar bibliografía, ya sea de algún libro, de papers científicos. Normalmente lo ideal es papers científicos, pero también pueden buscar si tienen acceso a algún libro, por ejemplo, de análisis de estas moléculas en alimentos, por ejemplo. O sea, la idea es que justamente hagan un relevamiento bibliográfico y puedan armar lo que vendría a ser un trabajo práctico, midiendo alguna de estas proteínas, ¿sí? A ver, un segundito que creo que mientras me guardan un segundito, creo que tenía yo a mano los lineamientos de esto de cómo podría ser el trabajo práctico. Igual se los voy a cargar en el Drive para que ustedes lo tengan a mano para poder visualizarlo mejor. Esto era... Un segundo. A ver si me había quedado en el Drive anterior.
Aquí les muestro, a ver, les comparto. Se ve. ¿Se ve aquí? ¿Está muy chico? ¿Lo agrando un poquito más o no? Fíjense, este es un trabajito, ejemplo, modelo, ¿no? Modelo de trabajo práctico. Extracción de la caseína y determinación del punto isoeléctrico, por ejemplo. Objetivo, aislar la caseína de una muestra de leche. ¿Sí? Caseína, ustedes ya saben que es una proteína, ¿no? De la leche. Y determinar su punto isoeléctrico. Sería el pH al cual no tiene carga neta. Fundamento, directamente, bueno, la leche contiene vitaminas, minerales, proteínas, incluyendo todos los aminoácidos esenciales, bla, bla, bla. Una breve descripción, qué es el punto isoeléctrico. Procedimiento experimental, ¿qué hacen falta? Bueno, algunos vasos precipitados, matras aforados, bla, bla, bla. El desarrollo experimental, aislamiento de la caseína, calentar el vaso precipitado con 150 mililitros de agua destilada, añadir 50 mililitros de leche, luego gota a gota con agitación, agregue ácido acético, bla, bla, preparación luego de la solución de caseína, determinación del punto isoeléctrico de la caseína, se prepara esto a distintos pH y ahí tiene la técnica operatoria. Observaciones, se pueden sumar esquemas de trabajo, diseño dentro del diseño, se utilizan equipos de bueno dibujarlo indicando las partes que componen el mismo. Los resultados, añadir una tabla de los datos esperados, se puede poner gráficos, tampoco hace falta que se hagan un mundo, ¿no? Y conclusiones también pueden discutir entre todos ese mismo día, o sea, o escriben algo o bien lo discuten en la exposición. Este sería un ejemplo muy breve de lo que vendría a ser las pautas, digamos. Creo que también tenía otro tip más cortito, si mal no recuerdo, pero esto es lo más clásico. Fíjense, son 1, 2, 3 carillas, ¿sí? Esto es la idea del archivo que ustedes tendrían que nosotros queremos, o sea, que armen, digamos. O sea, es una mini monografía que básicamente no deja de ser una guía de trabajo práctico bastante completita, ¿sí? Una guía de trabajo práctico bastante completa, en donde tiene un fundamento, fíjense, una carilla prácticamente de fundamentos teóricos, y después la parte de procedimiento experimental, y al final, qué resultados habría que generar, obtener, analizar, y qué discusión se puede generar, o sea, qué conclusiones se pueden arribar. ¿Sí? Esta sería la idea. Mi sugerencia sería que quizás pueden ya, una vez formados los grupos, ahora el jueves, ya con esos mismos grupos se ponen a trabajar y cualquier duda me van consultando, obviamente. Pero no se enrieden a querer descubrir América, ni mucho menos. La idea es justamente se manejen con algunas bibliografías científicas, buscan algunos papers, quizás ustedes ya detectan algo que les interese, no sé, medir algún hidrato de carbono en alguna matriz alimenticia, medir algún hidrato de carbono o alguna molécula de importancia, por ejemplo, en la parte de algún screening en sangre, por ejemplo, algún análisis que se pueda hacer bioquímico, algún tip que a ustedes les interese, ¿sí? Buscan un par de trabajos en publicaciones científicas que muchas veces en las publicaciones científicas explican el por qué, el cómo se procede, o sea, ustedes no sé si están familiarizados con los que son papers de investigación científica, pero los papers básicamente tienen una introducción, materiales y métodos, o sea, qué se hizo, cómo se hizo, y después muestran los resultados y hacen una discusión y arriban a una conclusión del trabajo. La idea es justamente que valiéndose o de algún libro de análisis de justamente algunos compuestos, o bien en publicaciones científicas, ustedes tomen de eso la información para armar justamente este modelo de trabajo práctico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Sí? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí. Normalmente no es lo más común, pero sí, podrías armarlo. Normalmente en un alimento lo que se mide es hidratos de carbono en general, pero podrías
intentar medir glucosa, sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Por alguna razón que te interese medir algún monosacárido. O sea, normalmente vieron que los rotulados nutricionales de los alimentos tienen carbohidratos en general, ¿sí? Pero cómodamente vos podrías decir, me interesa medir la cantidad de glucosa que hay en una matriz alimenticia, cómo se mide en sangre también. Vieron que un análisis de rutina en sangre es medir la glucosa, ¿sí? Entonces, cómodamente ustedes podrían decir, bueno, para medir glucosa en un alimento determinado, por X razón, por lo que fuera. Y diseñan entonces un pequeño trabajo práctico, una pequeña guía de trabajo práctico, ¿sí? Si quieren, si ya van más o menos teniendo idea de cómo van a trabajar en grupos en el jueves, o si ya quieren ir llevando alguna idea para el jueves plantearlo o comentarme, o si no, lo mandan por mail a la idea, para ver si no es una idea muy loca o muy complicada que se van a meter en un lío, digamos, que se les va a enredar, ya me pueden pasar la idea. Profe, ¿qué le parece? Como recién dijiste, Matías, a ver, ¿qué le parece glucosa en un alimento? Sí, sí, no es loco, digamos, no te vas a complicar la vida demasiado. Así que me parece que podría ser cómodamente. O sea, si quieren ir planteándome las ideas, profe, me parece que vamos a ir por tal lado, no hay ningún problema, me lo consultan y yo les digo, miren, ojo, pues se van a complicar la vida, ojo, pues se les va a enredar bastante, o perfecto, pues denle para adelante. No hay ningún problema si quieren consultar la idea. ¿Sí? Sí, 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 totalmente, eso es sumo interés. El poder medir las grasas trans incluso es un requerimiento del rotulado nutricional. O sea, hay bastante bibliografía de eso, porque el rotulado nutricional hace ya un tiempo ya estableció en Argentina que tienen que tener 0% de grasas trans los alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, es una información que tiene que estar obligatoriamente en el rotulado nutricional, lo que uno mira, vieron lo que se conocen como nutritional facts o rotulado nutricional, en las galletitas, todo lo que tiene paquete, digamos, figuran grasas totales, de los cuales figuran grasas trans también, junto con la cantidad de sodio, con la cantidad de fibra dietaria, con la cantidad de hidratos de carbono, etc. Es obligación informar la cantidad de grasas trans, ¿sí? Cómodamente puede ser. Así es que bueno, yo este archivito se los cargo en el Drive también para que lo tengan como modelo, ¿les parece? Así les queda también junto con la guía de trabajos prácticos para que lo puedan ir mirando con tiempo, ¿sí? Con vistas a lo que vendría a ser. Esto sería ya material del tercer parcial, ¿sí? Bueno, gente, hasta aquí estaríamos llegando hoy. No sé si hay alguna consulta, algún comentario, alguna inquietud. No, profe, está bien. Perfecto. La clase que viene, el laboratorio, ¿cuál es? ¿O después nos dicen cuál es? ¿O? Sí, todavía no sé qué laboratorio nos asignaron. No estoy seguro si será el laboratorio 5, laboratorio 8, creo que han estado teniendo hoy. Yo les aviso a través de Miriam. Yo creo que ya el jueves a la mañana lo voy a saber. Así que no bien me entere, pero igual vamos a estar en el ala de laboratorio. O sea que de última nos Sí, vemos sí, ahí a ahí las en Malvin. 6.